Seguimos en la noche. El anuncio de Israel de construir 851 nuevas viviendas en colonias de Cisjordania generó fuertes reacciones. El canciller británico calificó de provocador el pronunciamiento y advirtió que la construcción de asentamientos es un obstáculo para la paz. Aumenta la tensión en Medio Oriente. El más reciente anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu encendió las alarmas de la comunidad internacional. Netanyahu ordenó la construcción de 851 viviendas para colonos judíos en el asentamiento de Beit, en Cisjordania. Este viernes, la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina, en Washington, condenó la medida y la tildó de violación escandalosa a los acuerdos firmados. A través de un comunicado, la OLP asegura que el plan de vivienda israelí beneficia a los colonos, pero no resuelve el conflicto palestino-israelí. Los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional. Su expansión contradice los acuerdos firmados por Israel y la OLP, y su continuación perjudica gravemente los asuntos relativos al estatus final. El gobierno de Barack Obama afirma que la política israelí de construcción de asentamientos en Cisjordania desvirtúa los esfuerzos de alcanzar la paz en Medio Oriente. Tenemos claro que la continua actividad de asentamientos israelíes en Cisjordania socava los esfuerzos de paz y contradice los compromisos israelíes y obligaciones, incluyendo la hoja de ruta de 2003. Ya sabes, nuestra posición en la liquidación, los asentamientos no ha cambiado. No aceptamos la legitimidad de la continuación de los asentamientos israelíes. Sin embargo, a Israel poco le importan las críticas que vienen desde Washington. El ministro de Construcción y Vivienda, Ariel Atías, declaró: ellos tienen que condenar, nosotros tenemos que construir. Expertos de la ONU advierten que este anuncio es profundamente problemático y aleja a las dos naciones de resolver el conflicto. Señor Gilberto Conde, quiero preguntarle, para que entienda toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos, ¿cuál es el peligro de la construcción de estos asentamientos israelíes para Palestina? El peligro principalmente es hacer mucho más difícil la paz. Y esto no solamente, bueno, en dos escalas. Primero, a la escala inmediata, porque los palestinos no pueden confiar en que hay una buena voluntad por parte del gobierno israelí para avanzar en el proceso de paz, pero también a un mediano plazo, suponiendo que se lograra romper el hielo y reiniciar, retomar las negociaciones, dificultaría mucho la paz, porque estas colonias, estos asentamientos, se están instalando sobre territorios palestinos en Cisjordania. Entonces, por supuesto que mientras más viviendas, mientras más colonias judías se construyan en los territorios que deben corresponder al Estado palestino, pues más difícil será llegar a un acuerdo de cómo establecer las fronteras de un futuro Estado palestino. Esto, por lo tanto, dinamita el proceso de paz de una manera muy profunda. Es por ello que incluso el presidente Barack Obama ha estado pidiendo que se congele la construcción de asentamientos. No solo eso, el presidente Bush, nadie puede dudar que el presidente Bush haya sido un gran aliado de Israel. El presidente Bush impulsó el plan de ruta en 2003 y en el plan de ruta la única condición que se le pone a Israel para reiniciar el proceso de la paz es precisamente la congelación de la construcción de asentamientos en los territorios palestinos. Señor David Kerpel, usted que está en Jerusalén, ¿considera, como ha dicho la Autoridad Nacional Palestina, que esta construcción de asentamientos es una provocación para dañar un proceso de paz? Las declaraciones del gobierno de Israel con respecto a la construcción en los asentamientos responden a unas necesidades internas que tiene en este momento el primer ministro Netanyahu ante una crisis que le generó la Corte Suprema de Justicia al obligarlo a desmantelar 5 edificios en la colonia de Beitel, porque fueron construidos sobre territorios o sobre tierras palestinas particulares. La idea de construir nuevos edificios o casas en los asentamientos no implican obligatoriamente ampliar los asentamientos. Eso no es una cosa que está totalmente clara.
Pero no nos olvidemos que el año pasado, ante un llamado del presidente Obama, Netanyahu decidió congelar las construcciones durante 9 meses y sin embargo no se lograron reanudar las negociaciones con la autoridad palestina. Así que la construcción, su congelamiento y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos no es obligatoriamente y no es claramente lo que constituirá una palanca para levantar el proceso de paz. Tienen que haber otros elementos que yo en este momento no sé cuáles son, pero que ninguno de los dos lados los ha buscado y obviamente no los ha encontrado para reanudarlo. Señor Conde, el señor Kerpel se refería justamente a lo que pasó en el Parlamento israelí cuando un grupo de ultraderecha pretendía que no fueran demolidos 5 edificios que están construidos en un enclave judío que se llama Ulpana, pero a la vez de que Netanyahu permite que sean demolidos estos edificios, está cediendo en otra área la construcción de otros asentamientos. ¿Qué le interesa a Netanyahu, la paz o satisfacer a estos colonos judíos que están en la zona? Pues yo, en mi opinión, a Netanyahu le interesa principalmente seguir en el gobierno, seguir gobernando Israel, y lo que le interesa no es la paz, visiblemente, porque no ha hecho un esfuerzo suficiente en ese sentido, a pesar de una serie de llamados del presidente Obama, de Naciones Unidas, de la Unión Europea y, por supuesto, de los propios palestinos. Ahora, si el señor Netanyahu decide consolar a estos colonos, no está tomando en cuenta a toda la población israelí. Hay un gran sector de la población israelí que estuvo movilizado hace un año, en el verano del año pasado, demandando mejores condiciones de vivienda en Israel, dentro de Israel, menores costos para el pago de la vivienda, porque Israel es uno de los países más caros del mundo, y ir en contra de los asentamientos podría liberar fondos también para la sociedad israelí. Entonces, aquí hay un juego político bastante confuso que incluye, por un lado, tener contentos a los colonos y a la ultraderecha israelí, y por otro lado, mantener una situación de distanciamiento respecto del proceso de paz. Es imposible que tengamos un avance hacia el proceso de paz si no se hace algo en cuanto a los asentamientos, si no se congelan definitivamente los asentamientos. Por supuesto que se necesitan muchas otras cosas, no es suficiente hacer eso, pero sí es un paso indispensable. Señor Kerpel, y usted nos explicaba la necesidad que tiene, por ejemplo, Netanyahu de hacer estas construcciones, estos asentamientos, pero ¿cómo le responde a la comunidad internacional? Por ejemplo, vimos ya al gobierno británico también hablando de una provocación, al gobierno de Estados Unidos diciendo que esto obstaculiza el proceso de paz. ¿Cómo manejar esta dualidad desde el gobierno de Israel? Bueno, precisamente por eso irá la próxima semana el señor Netanyahu a encontrarse con el presidente Obama. Y me imagino que Obama le pondrá algunos acentos y algunos puntos finales a algunas de las frases que ha dicho Netanyahu, que realmente a los oídos americanos no suenan muy bien. Nuevamente digo que es una necesidad interna lo que él hace. Es cierto que el proceso de paz está detenido, pero no está detenido solamente por lo que vimos en los asentamientos, sino porque los puntos complicados con los palestinos, como serían Jerusalén, las fronteras y el asunto de los refugiados, no se logra avanzar hacia ningún lado y no existe una mediación entre la posición palestina y la posición israelí. Dada esa situación, creo que Netanyahu se da el lujo de no mover otras fichas en el tablero y mientras tanto aprovecha para consolidar su coalición de gobierno, que ya de por sí es muy fuerte, y hacer algunos movimientos que realmente le dan más y más puntos para unas futuras elecciones. Así que yo no lo veo, por un lado, retractándose de sus políticas, y tampoco veo que le va a aceptar a Obama ningún tipo de dictamen en este momento. Así que la situación
no creo que cambiará y no creo que el mundo pueda influirlo para que lo cambie. Señor Kerpel, y quería preguntarle su opinión sobre las declaraciones del titular de vivienda israelí. ¿No le parece un poco desafiante decir, al pronunciarse Estados Unidos, ellos condenan y la labor de nosotros es construir? Claro, tienen que tener en cuenta que el ministro de Vivienda, el señor Atías, pertenece a un partido religioso bastante de derecha y él le responde a su público, que es un público que ve en los asentamientos no solamente el hecho de expandir el Israel como muchos piensan, sino también acá hay una dimensión religiosa. Es un partido que tiene un impacto religioso muy importante y en ese sentido ven el retorno a las tierras de Judea y Samaria, el retorno a las tierras patriarcales bíblicas y ¿por qué no? Si eso es lo que nosotros creemos. Así que teniendo en cuenta eso y en esa perspectiva está muy claro por qué dice él lo que dice y lo que hace. Señor Gilberto Conde, ¿y cómo puede responderle Netanyahu a la comunidad internacional cuando ya empieza a escucharse algunas voces diciéndole que suspenda los asentamientos y un poco Israel, que ha obtenido el apoyo total de Estados Unidos, en este punto no logra un acuerdo? Bueno, la comunidad internacional va a seguir llamando a que suspenda los asentamientos. Obama pues ya llamó a que o hizo declaraciones muy claras al respecto, pero es verdad que por un lado el señor Netanyahu tiene una coalición muy fuerte, no tiene las manos libres dentro de Israel para hacer lo que se le antoje. Tiene el apoyo de los partidos de ultraderecha, religiosos, y que incluso tienen ministros en su gobierno que responden más, como nos decían ahora, a los intereses de su electorado que a los intereses generales del Estado de Israel. Y eso no causa problemas en lo interno. Y en lo externo, el señor Netanyahu es muy consciente de la situación geopolítica internacional y sabe que mientras tenga el apoyo de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, pueden hacer muy poco y, por supuesto, aún menos Naciones Unidas. Y como nos decía el relator de la ONU anteriormente, el presidente Obama está enfrentado ahora a un proceso electoral dentro de Estados Unidos que lo ata de manos completamente. Netanyahu sabe que al ir a Estados Unidos no solamente se va a reunir con Obama, se va a reunir también con una serie de grupos que lo apoyan de manera incondicional y que tienen un gran peso en la financiación de la campaña electoral o en la financiación de los grupos parlamentarios en Estados Unidos. Y con esto nos vamos a una segunda pausa en el programa La Noche. Al regresar, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha dicho en París que si no se reanudan las negociaciones va a pedirle a Naciones Unidas que reconozca a Palestina como un Estado no miembro. Ya volvemos.